Buenas tardes, bienvenidos a la cátedra de Introducción a la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo B. Vamos a intentar comunicarnos por este medio debido a las condiciones de aislamiento preventivo y obligatorio que nos ha determinado el decreto del Poder Ejecutivo. Vamos a intentar suplantar por este medio las condiciones del cursado presencial que estaban previstas para este nuevo ciclo lectivo. Vamos a compartir con ustedes un PowerPoint, que es el PowerPoint inicial con el cual explicamos normalmente el funcionamiento de la asignatura y las condiciones de evaluación con las que vamos a trabajar. Vamos a presentar primeramente a los miembros de la cátedra, en este caso al profesor titular, yo, Joaquín Peralta, y la profesora adjunta, arquitecta Diana Cohen, los profesores asistentes Patricia Buñá, Silvia Costanzo, Natalia de Estefanis, Lorena Fernández, Florencia Martínez, Alejandro Romanucci, Marina Sciola y Jorge Vidal, y uno de los talleres está todavía con el profesor asistente no designado debido a que también están demorados los procesos de concurso de la sugerencia del cargo. Los días de trabajo van a ser los días miércoles. En el turno tarde vamos a trabajar de las 15:30 hasta las 18:30 horas, y en el turno noche de las 19 a las 22 horas. El teórico se haría normalmente en el aula magna, ahora lo vamos a ir suplantando por esta alternativa pregrabada. Para el turno tarde está previsto a las 15:30, dura aproximadamente 1 hora 20, y para el turno noche a partir de las 19 horas y dura también aproximadamente 1 hora 20. Las comisiones están distribuidas en función de la disponibilidad del espacio físico. Les vamos a dejar acá la distribución para que ustedes puedan ubicarse cuando comencemos la actividad presencial. Cada uno de los docentes está identificado con un color. Ese color se corresponde con la tapa de la carpeta que ustedes van a emplear para la entrega del trabajo práctico. Fíjense que cada color está rodeado de un marco de un color negro o de un color verde que se corresponde a las comisiones correlativas de color negro o color verde, y están asignados algunos de ellos con cargas de doble turno porque son docentes de dedicación, y otros con cargas simples porque son docentes de dedicación simple. Los objetivos generales con los cuales vamos a trabajar tienen que ver con la promoción del conocimiento histórico crítico de la arquitectura y del urbanismo como fundamento conceptual para el aprendizaje y la práctica proyectual, y promover en el estudiante una actitud de descubrimiento, reflexión y creación de conocimientos. A partir del año 2017 venimos también promoviendo una serie de competencias que tienen que ver con acuerdos con el nivel 1 de la carrera de arquitectura. Por ejemplo, el manejo de información a partir de fuentes múltiples, la representación e interpretación del espacio y del tiempo en diferentes escalas, el aprendizaje del trabajo en equipo y otras que iremos incorporando a lo largo del desarrollo del curso. Siempre tienen que tener en cuenta que el eje de trabajo de esta asignatura es la historia ambiental urbana. La cátedra, por su posición en el nivel 1 de la carrera, tiene una serie de objetivos que tienen que ver con la introducción a la interpretación de la historia de la arquitectura y la ciudad. Hay también un objetivo nivelador que tiene que ver con los conocimientos previos que los alumnos proveen de sus instancias formativas anteriores, y hay un objetivo orientador que tiene que ver justamente con esta idea de autogestar la información y el manejo de fuentes de diversa origen. También tenemos que proveer conocimientos instrumentales y de información básica para el desarrollo de las asignaturas posteriores en el plan de estudio, fundamentalmente aquellas que competen al área de ciencias sociales como Historia 1, Historia 2, Historia 3, Teoría y Métodos, y las que tienen que ver también con la transferencia a las asignaturas proyectuales, fundamentalmente las que corresponden al nivel 1, pero también a aquellas que se corresponden a los niveles posteriores de la carrera. Los contenidos tienen que ver con aspectos de información contextual e histórica, y también con instrumentos descriptivos, analíticos, procesuales y críticos. Si bien en primer año de la carrera es muy ambicioso suponer que puedan desarrollar, aptitudes de tipo crítica,
Es posible, sin embargo, introducir algunos de los elementos metodológicos que permitirían, avanzando sobre la carrera, el cursado de la carrera, obtener mejores prestaciones para, sobre todo para analizar situaciones existentes y adaptarlas también a posibles situaciones de proyección a futuro. La organización de la actividad práctica está estructurada a partir de 3 unidades didácticas. Cada una de estas unidades didácticas se corresponde con uno de los procesos temporales en los cuales hemos organizado la periodización histórica que corresponde al contenido de la asignatura, y vamos a ir incorporando contenido en la medida que avanzamos en el curso. Eso quiere decir que la dificultad metodológica y conceptual irá haciéndose cada vez más compleja en la medida que avanzamos con el desarrollo del curso. Como verán, empezamos incorporando algunos conceptos instrumentales de tipo muy general e iremos luego profundizando en la medida en que podamos mejorar también las condiciones de aprendizaje de ustedes en otros conceptos más complejos. Esta estructura está organizada a partir de 21 clases, que son las asignadas por el plan de estudio. Son 62 horas y media totales a cursar, entre las cuales se van a distribuir actividades presenciales y actividades no presenciales. Las actividades presenciales van a consistir fundamentalmente en clases teóricas, que se dictan normalmente en el aula magna, que suelen estar a mi cargo o de la profesora adjunta Diana Cohen, y actividades prácticas que se desarrollan en el taller con la orientación de su profesor asistente. Prevemos además, como actividad presencial, actividades evaluativas que en este caso se corresponden a cada una de las unidades didácticas y que consistirían en la entrega de un trabajo práctico grupal y una evaluación individual con el carácter de evaluación parcial vinculante. Además de estas actividades presenciales, la cátedra tiene previsto una serie de actividades que ustedes hacen en forma personal, en su casa o con su grupo de compañeros. Está previsto que esa reunión entre compañeros sea en forma virtual en esta primera etapa del curso debido a las condiciones específicas que estamos trabajando este año, pero a medida que vayamos recuperando la presencialidad iremos mejorando también esta condición de trabajo en grupo, que es uno de los objetivos formativos que nos estamos planteando. El curso se completa con una regularidad que se obtiene al final del trayecto y que luego deberá ser evaluada en un examen final. Las unidades didácticas están organizadas a partir de un trabajo práctico que se corresponde justamente con la duración a la cual hemos asignado esa unidad didáctica, la duración temporal histórica, y cada uno de estos trabajos prácticos contiene a su vez ejercicios que deben ser desarrollados en forma sucesiva y consecutiva. Eso quiere decir que cada uno de ellos va aportando material al ejercicio siguiente y que finalmente el conjunto debe ser entregado en una lámina síntesis, que es el objeto sobre el cual se hace la evaluación grupal, y se complementa con esa evaluación parcial individual que consiste en una prueba de suficiencia escrita. Cada una de las unidades didácticas tiene objetivos específicos que se van a desarrollar en la guía de trabajos prácticos. Cada uno de ellos tiene que ver con los contenidos que vamos abordando en cada una de ellas y qué competencias específicas vamos a ir adquiriendo en cada uno de estos ejercicios. Por ejemplo, para la unidad didáctica 1 nos proponemos introducir al alumno nuevos criterios de periodización histórica por cortas, medias y largas duraciones, posibilitar el manejo global esquemático de los procesos históricos ambientales, reconocer y caracterizar ambientes humanos en los diferentes periodos estudiados, interpretar conceptos básicos como ambiente, ciudad, cultura, instituciones, y los conceptos instrumentales como escala, trazado, etcétera, que compartimos por otro lado con las asignaturas como sistemas de representación, como matemática, física o introducción a la tecnología. Facilitar la comprensión del método de abordaje y las interacciones entre aspectos socioculturales y cicloespaciales, y vamos a ejercitar el análisis a partir de casos de estudio referidos a contenidos históricos. Vamos a aplicar o intentar aplicar este método a situaciones que ustedes puedan reconocer en forma personal, por ejemplo el caso de la ciudad de Córdoba, que vamos a tratar a su vez de vincular con el sector de estudio que ustedes van a operar
en las asignaturas proyectuales, fundamentalmente en Arquitectura 1. La organización del curso está planteada a partir de una serie de recursos que ustedes van a disponer en una plataforma virtual para que los puedan descargar, la mayoría de ellos en formato PDF, y otros serán propuestos a través de un PowerPoint grabado, como en este caso, que será linkeado luego a una Drive o a una plataforma de acceso público. El primer instrumento con el que ustedes se van a encontrar va a ser la guía de trabajos prácticos, que tiene este formato y que tiene por función orientar la actividad que ustedes van a ir realizando en cada una de las etapas de ejercitación. Inicia el trabajo con un ejercicio introductorio que van a empezar justamente a partir de esta semana y que van a ir profundizando en las semanas consecutivas. Ese ejercicio introductorio es solamente de aprestamiento para poder iniciar la semana entrante ya con el ejercicio 1 propiamente dicho. Tiene por función también que el grupo, digamos, mejore sus capacidades de integración y de comunicación interna y que busque los instrumentos para salvar la situación específica en la que vamos a tener que trabajar sin contacto presencial, por lo menos por estas 2 primeras semanas. El instrumento guía de trabajos prácticos tiene a su vez una serie de otros elementos que son complementarios, por ejemplo, un instrumento de verificación de aprendizaje de la unidad con una serie de preguntas que ustedes deberán intentar responder en forma autónoma para probarse a sí mismos en qué condiciones estarían de aprobar una evaluación parcial individual cuando llegue el momento. Posee también un instrumento de valoración de funcionamiento grupal y algunos otros que le vamos a ir introduciendo a medida que avancemos en el desarrollo. También van a disponer de un conjunto de textos que hemos seleccionado y editado para que estén disponibles en la misma plataforma. Tienen como título Textos de Trabajo, Trabajo Práctico número 1 2020, y en él van a encontrar ustedes una serie de textos básicos, la mayoría de ellos ya históricos y que tienen por función orientar a la comprensión de algunos conceptos instrumentales como el concepto de revolución urbana, el propio concepto de ambiente humano, el concepto de ciudad y otros que iremos desarrollando a lo largo del curso. Cada uno de estos textos tiene una presentación en una pequeña ficha bibliográfica que indica de dónde fue extraído y cuáles son las condiciones editoriales desde las cuales se fue reeditando, y también algún breve comentario sobre el contexto de producción original del texto. Otro material del que van a disponer ustedes como recurso en la plataforma virtual es un material gráfico anexo que también sirve de orientador para el desarrollo de las actividades prácticas. Fundamentalmente son mapas y planos urbanos y algunos recursos gráficos que pueden utilizar para el análisis de los espacios urbanos. Contiene, por lo tanto, información gráfica sobre la localización de la cultura a la que hacemos referencia, con referencias al tipo de cualidades territoriales con las cuales esa cultura tuvo que interaccionar, algunos referidos al manejo de su territorio en escalas que llamamos territoriales y que pueden también ayudar a la comprensión de cómo se va trabajando el concepto escalar desde, como vemos acá, un territorio de mayor tamaño, abarcado en una escala gráfica, en este caso que la van a ver representada por esta barra que se encuentra en la parte superior de la imagen, o en este caso, dentro de una misma placa gráfica van a encontrar un sector de la ciudad en la cual, por ejemplo, podemos identificar esta pieza gráfica que se encuentra acá, en este caso el palacio donde reside el faraón, y que luego ampliada acá a la derecha pueden encontrar referencias siempre con su escala para que puedan reconocer los tamaños relativos de cada una de estas piezas en relación al contexto urbano. También van a poder disponer en la plataforma de un documento de texto en el cual hemos desarrollado en forma de glosario los conceptos instrumentales que vamos incorporando al curso en la medida que avancemos. Estos conceptos instrumentales sirven no solamente a esta unidad didáctica 1, sino también al conjunto de las 3 unidades didácticas que desarrollaremos en las clases sucesivas. Tiene definiciones de tipo conceptual o de tipo instrumental, que están referenciadas generalmente con las notas bibliográficas del origen de la información,
Este es un aspecto que nosotros consideramos fundamental también para que ustedes vayan incorporando progresivamente las habilidades para citar información en la forma más rigurosa posible y que permita de esa manera poder ir aprendiendo la forma en la que el mundo científico y tecnológico se comunica para la divulgación de información. La organización del curso también tiene que ver con algunos aspectos metodológicos que están también presentados en forma de estos breves glosarios. Por ejemplo, el concepto de campo sociocultural o el concepto de campo físico-espacial que empezaremos a introducir a partir de la semana entrante y que vamos a ir explicando en la medida en que sea posible comunicarnos por este medio. Hay aspectos que tienen que ver con los métodos de análisis de la cátedra, por ejemplo, el abordaje a partir de escalas territoriales, urbanas y arquitectónicas, que vamos a tener que ir practicando. Es uno de los aspectos más complejos probablemente de abordar para esta asignatura y requiere también el apoyo de las otras asignaturas del nivel que vamos a ir intentando introducir en la medida que avanzamos en el curso. Toda la información a la que estoy haciendo mención está disponible en nuestra aula UNCABIM. Estamos utilizando este recurso por el momento, veremos más adelante si es posible incorporar algún instrumento más amable en su configuración. En este instrumento ustedes van a disponer de una serie de recursos que pueden descargar directamente en forma de PDF y van a encontrar además algunas indicaciones específicas día por día, por ejemplo, las actividades a realizar en el día de la fecha, que incluirán, por ejemplo, el completamiento de un test diagnóstico que hacemos solamente a los fines de evaluar estadísticamente algunos conocimientos previos de su formación secundaria y que necesitamos chequear. Normalmente lo venimos haciendo a principio de año con un test presencial que este año hemos reemplazado por este instrumento virtual. Ese instrumento se procesa desde el año 2014 en adelante y venimos llevando una serie de instrumentos estadísticos para validar algunas hipótesis acerca de los déficits de información previa. También van a encontrar en las actividades realizadas el 1 de abril el llenado de una ficha que nos interesa particularmente que la completen y se la envíen a su profesor asistente a través de la plataforma UNCABIM, utilizando la actividad foro, en la cual cada uno de ustedes ya tiene posibilidad de acceso. Esa ficha va a configurar los grupos de trabajo de hasta 3 alumnos. Sabemos de las dificultades que va a significar para ustedes intentar integrar un grupo con personas con las cuales han tenido escasas 2 semanas de contacto en el curso de nivelación, pero vamos a tratar de organizarnos de todas maneras en forma grupal. Si no lo logramos todavía en esta instancia a distancia, lo haremos más adelante cuando la actividad presencial nos permita vernos la cara. Pero por lo pronto, aunque sea en forma individual, tienen que llenarla, completarla con los datos que ahí se solicitan y entregársela por esta vía al profesor asistente que les ha asignado el sistema. Nosotros hemos tomado directamente el listado que está en la plataforma Guaraní y que a través del Excel del listado nos permite acceder a sus correos personales. Vamos a también a presentar en este video algunas de las condiciones de regularidad y de aprobación de la asignatura, que básicamente consisten en una serie de condiciones que ustedes tienen que poder cumplir para acceder a la condición de alumno regular, que son comunes al resto de las asignaturas y por lo tanto no son una novedad. Supone el 80% de asistencia a la actividad práctica, que este año debería probablemente también reprogramarse en función de esta condición virtual que por el momento no nos permite verificar la asistencia real a la actividad práctica, pero que normalmente se toma en forma porcentual a la cantidad de clases efectivamente dictadas, así que consideren que aproximadamente un total de 21 clases previstas, menos las 2 iniciales que haremos en forma virtual, supone unas 19 o no más de 20 clases en total,
y eso implicaría, tomando un 80%, que a la tercera inasistencia deberíamos estar en condición de libre, que iremos contemplando en función de cómo evolucionen las condiciones administrativas de la propia universidad. Para poder regularizar la materia, deberán también entregar y aprobar la totalidad de los trabajos prácticos que la cátedra plantea. Eso implica 3 entregas de un trabajo práctico cada una en forma grupal, y esa entrega es condición obligatoria para poder regularizar. Esos trabajos prácticos, si bien son entregas grupales, tienen una posibilidad de evaluación en forma personalizada, lo cual indica que no necesariamente todos los integrantes de un grupo tienen la misma calificación. Puede existir diferencias que están valoradas en función de aspectos actitudinales, de la participación en los seminarios, de la capacidad para procesar información y de cierta actitud que tiene que ver con el cumplimiento de consignas. Además de esta instancia de práctico, vamos a realizar 3 instancias de evaluación individual que consisten en una evaluación escrita, normalmente a la manera de un cuestionario que se completa con una opción múltiple o con algún desarrollo gráfico específico que este año probablemente también tengamos que revisar en función de las condiciones de curso. Las clases teóricas no son de asistencia obligatoria, pero nosotros recomendamos generalmente que asistan a ellas porque en ellas se dan las instrucciones sobre el desarrollo del curso y los desarrollos básicos de contenido que luego son evaluados en parte en los parciales y que son además necesarios para la realización de los prácticos. Es decir, que si bien no tomamos asistencia en el teórico, consideramos una actividad necesaria para poder completar el ciclo de aprendizaje. Cada unidad didáctica va a ser evaluada entonces con un trabajo práctico y con un parcial. La condición que hemos planteado alternativa para este curso es que esas unidades didácticas se puedan promocionar en forma parcial. Eso significa que si alguno de ustedes supera la condición de 7 en cada unidad didáctica, puede considerarse su promoción y por consiguiente no es necesario que la rindan en el examen final. Para lograr esta condición de promoción, el promedio mínimo es 7, pero partimos de la otra condición que está planteada en el texto, que es que el práctico grupal no puede tener una nota menor a 6 y que el parcial individual no puede tener una nota menor a 7. Es decir, que si uno tiene un práctico grupal con una nota, por ejemplo, de un 5, y luego saca un 9 en su parcial individual, lo mismo, no promociona porque no cumple una de las 2 condiciones que estamos planteando. ¿Se entiende? La unidad se promociona siempre con 7 o más y no va a haber excepciones por redondeo. Es decir, que el que no acceda al 7 y llega a, por ejemplo, 6,66, no se le considerará la condición de promoción porque es el umbral que hemos planteado como mínimo para considerarlo promoción. Cada una de estas instancias evaluativas, sean prácticas o sean parciales teóricos, tiene una opción de recuperación que puede ser utilizada para cada una de esas instancias una sola vez en el año. Es decir, que si ustedes, por ausencia o por aplazo, no hubieran superado uno de los trabajos prácticos, podrán recuperarlo y de la misma manera, si no hubieran superado alguna de las instancias parciales o hubieran tenido una inasistencia no justificada, deberán recuperarlo en los tiempos y espacios que le va a asignar la cátedra para esa recuperación. Una vez que han usado su instancia de recuperación, no pueden volverlo a usar, es decir, que en las instancias evaluativas siguientes deben obligadamente aprobar con la nota 4 como mínimo, que es la condición para poder regularizar la señal. Estas evaluaciones parciales que vamos realizando a lo largo del curso van a quedar asentadas en su ficha de alumno, que ustedes llenan a principio de año, y finalmente son transcritas también a la libreta, y es el instrumento con el cual ustedes se presentan a rendir y por el cual nosotros podemos verificar cuál es la unidad que han promovido y cuáles son las que deben ser evaluadas en una instancia de examen. En todos estos casos que nosotros estamos planteando de promociones parciales, puede también sumarse 3 unidades que supondrían la promoción total de la asignatura. En ese caso, el alumno debe de todas maneras inscribirse en una instancia de examen final y solamente se le transcribirá la evaluación acumulativa que ha ido desarrollando a lo largo del curso.
Los alumnos regulares que no hayan alcanzado esta condición de promoción deberán rendir un examen oral que normalmente se hace frente a una mesa examinadora. Promovemos que los alumnos se presenten de pares o de ternas, de manera de apoyarse mutuamente para instancias de examen que pueden ser traumáticas para los que no han tenido todavía entrenamiento, pero básicamente va a consistir en un pequeño coloquio muy, muy corto en el tiempo, donde se les va a evaluar las unidades que no están promovidas. Los alumnos que no alcancen la condición de regularidad y por lo tanto van a tener la materia en condición libre, pueden acceder a un examen que en este caso es de doble instancia, una instancia escrita que deben superar sí o sí para poder acceder a la instancia oral, en la cual se les pondrá la nota definitiva y se les transferirá a la. Todas estas cuestiones que tienen que ver con la administración de la cátedra, los sistemas de evaluación, van a ser aclarados por su profesor asistente en sus respectivos foros y por consiguiente toda duda que tengan al respecto se las van a transmitir a su profesor y intentaremos entre todos ir supliendo las deficiencias que tengamos por no poder hacerlo presencial. Muchas gracias entonces y les deseamos un exitoso proceso de enseñanza-aprendizaje y nos estaremos viendo en la próxima instancia dentro de la plataforma.